Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Cinco y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo por aquí. Luismi Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo estás, Luismi? Pues hoy con más sueño, Hoy también con te más lo sueño. digo, ¿eh? Sí, con más sueño, sí. No hemos querido molestarte mucho más en la primera hora, más allá de que nos contaras un poquito qué es lo que podemos esperar para hoy. Pero estaba aquí David Moralejo, el director de la revista Condenas Traveler, y estábamos hablando del viaje de tu vida. Y te quiero preguntar por el tuyo. El viaje de mi vida... A ver, te digo una cosa, cualquier sitio de la península ibérica, o en este caso de España, y quizás la ruta que hice por todo el sur del país, todo el sur de la península, vaya, Sí. hasta llegar a la Sierra de Gredos y la Sierra de Gata. Qué bonito. Los rinconcitos que tiene el norte de Cáceres y el sur de Ávila, sobre todo el norte de Cáceres, que es lo que más pisé. Por allí pues hará 12, 13 años. Vamos, te puedes perder por cualquier sitio del país, pero aquel sitio especialmente me gustó mucho. Es que es muy, muy, muy bonito, muy bonita Extremadura y muy bonita especialmente esa zona que dices, Luismi. Sí. Pues ahí nada, está. en un ratito nos cuentas qué tal está el tiempo, porque ya está también por aquí Laura Martínez. Laura, Hola. 28 de julio. Y dices que vamos... ¿Cuándo vas a dejar de hablar del Mundial ya? No lo estoy decidiendo yo, esto sucederá cuando las gentes de Twitter, Instagram, TikTok y otras redes sociales decidan parar. Querida Adriana, yo solo soy una firme notaria de la actualidad, que diría aquel. El influencer Carlillo nos ha lanzado una incógnita. ¿Cuánto me he gastado en 45 días de Mundial? Bueno, pues poco ya os podéis ir imaginando que no es. Vamos a ir desglosando los gastos de este hombre. Lo primero, lo más importante, el furbo. Lo más barato han sido las entradas, ¿vale? Me he gastado 456 euros en entradas, o sea, 57 euros por entrada, $60 por partido. Bueno, me no me gusta- parece mucho. Claro, él va a contar su Mundial porque se fue a Estados Unidos Sí. a verlo. Me gustaría que alguien hiciera un TikTok de esto. Mira, Luismi, cómo se ríe. Me gustaría que alguien hiciera un TikTok de esto diciendo cuánto dinero me he dejado en el Mundial, pero viendo los partidos en España, ¿vale? Sí, De yendo al las bar, ¿no? cervezas, Sí. el bar, las raciones, las patatitas, ¿verdad, La Luismi? fiesta del día de la celebración, Sí, que sí. más de uno seguro que gastó bastante. Yo creo que ese sería otro buen TikTok, ¿eh? Pero Sí. este no, este es los gastos de estar en De una Estados persona que Unidos. estuvo en Vale. Estados Unidos. Bueno, de momento, el precio de las entradas decía que rondaba los 60 euros el partido. De momento bien. Sí. Viendo que había empresas, además, que te llevaban a ver la final ida y vuelta sin alojamiento por 8.000 pavos, pues Bien. no está la cosa para quejarse. Vamos con cosas un poquito más caras, el alojamiento. Alojamiento, exactamente me he gastado 1.476 euros. Es dinero, pero es lo que hay. De hecho, no he dormido solo. Siempre hemos estado compartiendo unos cuantos, 3 o 4 personas, porque si no era carísimo. Vale. Bueno, era carísimo, 1.400 y pico euros por 44 días, ¿eh? Vale. ¿Más caro que dormir? Volar. Lo más caro, con diferencia, los vuelos. Me he gastado un total de 5.008 euros en vuelos. Vaya. Aquí meto en el vuelo que me tuve que ir de Estados Unidos a Málaga para ver el ascenso del Málaga. Volví a Estados Unidos. Cuando yo estaba en México, me tuve que ir de urgencia a Miami porque mi mujer tuvo un accidente. Que ahí me Vaya. gasté casi 1.000 euros en un vuelo. Realmente, los vuelos han sido caros. En condiciones normales no hubiesen sido tan caros. No me hubiese gastado más de 3.000 euros, pero bueno. Pero bueno, Pero- a ver. Vamos a reparar en una cosita, por favor, de este último audio. Me tuve que ir de Estados Unidos a Málaga para ver el ascenso del Málaga. Volví a Estados Unidos. Pero- O sea, tú estás en Dallas o en Los Ángeles o en el momento en el cual se encontrase esta persona del Mundial, no sé en qué fase estaba, y de repente el Málaga tiene la posibilidad de ascender, de subir a la primera división, te plantas en tu tierra, ves el ascenso, porque además el Málaga ha subido, y vuelves a Estados Unidos, Ya ¿no? está. Pues pero fete, ¿eh? A mí lo que más me gusta es que dice, me tuve que volver Claro, por como una el Málaga, obligación, claro. ¿no? Sí. Bueno, venga, vamos con un poquito más de gastos. La comida me ha costado muchísimo calcularlo exactamente porque realmente un día pagaba yo, otro día pagaba otro y tal, pero más o menos ha sido muy caro porque han sido unos 2.400 euros. ¿Qué pasa? Que en la comida voy a meter también las cervezas de los días Sí. de partido. Porque tú en el partido te podías tomar 3, 4, 5 cervezas y cada cerveza valía $25. Y tú cogías e invitabas a otro colega, no te dabas cuenta y ahí se te iba un pastón. Un
pastón. Bueno, dice 3, 4 o 5 cervezas. Le perdonamos porque es que... 25 euros la cerveza. Pero es que, a ver, una cosa que me ha gustado mucho es de los que invita a sus colegas. Es no verdad. de, venga, pagamos a esto y vamos a Pachas y luego lo metemos en Tricount. No, él dice, una ronda la pago yo, otra ronda la pagas tú. Bien, generosidad. Bien, más gastos. Compras, me he gastado 900 euros. Compra, pues yo qué sé, internet. Y creo que he sido la única persona de España que me he comprado esa camiseta verdadera. La Vale, blanca. $150. Luego me compré esta sudadera que me costó 120. Una vez allí, pues me compraba esta es la bufanda de la final. Me costó $54. Bueno, una bufanda de la que podría haber prescindido, la verdad. Vamos ahora con los desplazamientos. Y luego, otro tema, transporte, coche alquilado, Uber, el metro. Ahí me he gastado más de 900 euros también. Vaya. Más de 900 euros. No sé si alguno ha estado haciendo sumas con la calculadora. Yo veo por aquí 456, 1.476, 5.000, 2.400, 900. Bueno, el resultado total... Y la pregunta, ¿vale? ¿Cuánto Vale. me gasta en total? Pues unos 9.850 euros, más o menos unos 215, 220 euros al día. Bueno, 215, Bueno. 220 euros al día. Luismi, ¿qué te parece? ¿Caro, barato, normal? Que tampoco es dinero. Tampoco como es diría dinero, otro. no me diría otro. Bueno, pues apañado. Vamos con más cositas del Mundial. Seguro que habéis visto unas imágenes de Ferran Torres y Marcos Llorente, la mar de amiguis en Ibiza, copa de vino en la mano, Sí. risitas en la playa, moreno terracota de no utilizar crema del sol. Bien, pues hay gente que está sobreanalizando quizás un poquito todo esto y en el verano se mueve y han decidido, pues han dicho que stop. Es verdad que ha habido gente que dice, oye, esa ternura ha sido como sospechosa porque dos hombres se besan, se abrazan, sois más antiguos. Sois unos antiguos, estoy de acuerdo, muy antiguos, pero realmente el personal es que se ha tomado muy en serio este asunto. Durante todo el fin de semana, muchos medios argentinos han estado hablando de que entre Ferran y Llorente habría algo más. Las vacaciones de Ferran y Llorente generan revuelo en la prensa española, mucho más que amistad. Y claro, durante todo el fin de semana las redes se han llenado de mensajes de odio hablando de masculinidad frágil y homofobia. En cambio, otros como el periodista Pablo Maza ha dado un golpe en la mesa y ha escrito esto. Esta foto no solo habla de homofobia, habla de una sociedad que sigue castigando cualquier gesto que se salga del guión de la masculinidad tradicional. Bueno, estamos de acuerdo con esas declaraciones, pero más de acuerdo todavía está Boris Izaguirre. Es muy importante que dejemos claro que para nosotros no es ningún problema el roce entre dos personas del mismo sexo o entre dos varones, porque forma parte incluso de la cultura mediterránea tener ese tipo de aproximación y de demostración de cariño, y que al contrario que ellos, jugadores que han demostrado que prefieren los golpes y los puñetazos antes que los roces y los goles, pues nosotros apostamos por el amor y el cariño. El Vale. amor y el cariño. Me gustaría apostar también porque este tipo de programas pusieran la música un poquito más baja, ¿verdad, Lucas? Para que hoy escucháramos mejor el... Estoy de ¿no? acuerdo. Vale, pero, Sí, pero sí. el resto, efectivamente, Feten. con Boris. Muy bien, pues el Mundial y otras muchas cosas configuran lo que viene siendo la marca España, ¿no? La visión que ofrecemos a otros países de nuestra cultura y nuestros valores. Supongo que esto también forma parte de la marca España. Os voy a presentar a Valentín Carrasco Ferrer, que ha revalidado su título en el Campeonato Mundial de Comedores de Sobaos, ¿Perdón? tras imponerse con un nuevo récord, ojo al dato, 18 sobaos en 8 minutos. El cheque correspondiente. Un aplauso a Valentín. Ahí lo tenemos. A ver, os digo que el cheque son 1.000 pavos. O sea, no sé si está pagado comerte 18 sobaos en 8 minutos. Bueno, es que, Luis, yo me he agobiado tanto viendo el vídeo que es que no me he dado cuenta, me lo ha dicho Alex Benito, nuestro compañero, me ha dicho, no, pero de vez en cuando tomaba un trago de leche, porque yo lo he empezado a ver y me ha entrado una angustia de que ese hombre se iba a ahogar, que he tenido que dejar de verlo, pero efectivamente tenía ahí su cartoncito de leche al lado, porque claro, es que si no, Eso ¿cómo no te se, comes? no se disuelve. 18 sobaos, pero sobaos de los de verdad, ¿eh? No de esos pequeñitos que compras en el súper, no, sobaos de los que tienen tamaño sobao cántabro auténtico, ¿vale? 18 sobaos. No. Revilla yo creo que estaría muy orgulloso de Valentín. Y lo que os decía de la marca España no era baladí, me encanta decir esta palabra, ayer en Informativos Telecinco. Nos estamos alejando de la imagen de paella, flamenco y sol, y ahora nos admiran no solo por lo que hacemos, por lo que tenemos, sino también por lo que hacemos. Lo vemos en la selección, pero también en referentes internacionales como Rosalía, Carlos Alcaraz o los Javis. Proyectan atributos que conectan con las audiencias globales, como autenticidad, naturalidad o diversidad. Con sus éxitos generan notoriedad y con sus valores, reputación. Venga, que te gusta a ti un estudio, Mourelos. En el ranking, ¿dónde estamos? Según un informe reciente, España ocupa ya el 9º puesto entre las marcas país más valiosas del mundo. Y el año pasado recibimos casi 97 millones de turistas internacionales. Bueno, pues en España, además de ganar copas del mundo, de comer sobaos muchísimo, se hacen muchos concursos.
excesivos a mi parecer. Hace poco se descubrió el ganador de La Voz Kids. Me llamo Eduardo, me conocen como Eduardo el Campanero, tengo 13 años y vengo de La Campana, un pueblecito de Sevilla. Para cantar flamenco hondo yo creo que hay que llevarlo un poquito en las venas. Yo también lo creo, que hay que llevarlo un poquito en las venas. Eduardo el Campanero, en ese momento tenía 13 años, ahora ya tiene 15. Su voz, veréis a continuación, que ha cambiado un pelín. Es el gallo Claudia ahora, ¿no? Y ahora, ayer estuvo en Jazz Verano. Hombre, yo la verdad que no me lo esperaba. Sí, que eso es el sueño de cualquier niño, ¿no? Que cante. Y ahora que te digan que eres el ganador del sueño que tú siempre has querido vivir, es impresionante. Es impresionante. A ver, fue preguntado por el origen de ese apodo, Eduardo el Campanero, pero vamos a hacer un inciso. ¿Os acordáis del complejo de Peter Pan? Sí, claro. Ese que sufren a menudo hombres entrados ya en los 40, que van con muchos tatuajes, horteras, casco de moto por ahí. A veces incluso sin moto, ¿eh? A veces sin moto, hablando como un chaval. Bueno, pues poco se habla del fenómeno opuesto, ¿no? De esos niños de 10 años que aparentan ser un señor de 60. ¿Cuántos años tienes, perdona? Yo tengo 15. ¿Y de dónde viene esto del campanero? Yo porque a mí me encanta mi pueblo. Yo amo mi pueblo, me gusta mucho el campo, los caballos, estar con mi abuelo. Entonces, pues como a mí me gustaba la campana y mi familia viene toda de la campana, pues por eso es Eduardo el Campanero. Pues ya está. Un señor de 60 años, ¿verdad? Un señor, ya está, que le gusta. Mira, él si tuviera que decir el viaje de su vida sería volver al pueblo. Totalmente. Pues os comentaba lo de La Voz y claro, esto es un asunto mayor. ¿Cómo ha evolucionado todo eso? Porque entiendo que tiene que ser muy difícil, ¿no? Sí, la verdad es que eso es bastante difícil porque es el punto en el que tú no puedes esforzarte, no puedes tirar, no puedes abusar, y hay que estar un añito o dos así más calladito, más tranquilito, para que no te salga ninguna patología. Ninguna patología, pero venga, vamos a cerrar con idiomas. ¿Recordáis a Montoya de la Isla de las Tentaciones? Vergüenza, plapa frita, tú eres un mierda de persona. Te vas a arrepentir toda tu vida de esto. ¡Disfruta! ¡Disfrútalo! ¡Disfruta! ¡Me has reventado por dentro! ¡Me has reventado por dentro! Lo que sufrió, Tranquilo, Montoya, por favor. Yo no he hecho nada, tranquilo, Tranquilo, Montoya, por favor. Qué paciencia tenía Sandra. Bueno, ese mismo Montoya, que no estamos hablando de Íñigo Montoya. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Bueno, pues el otro, el Montoya de la Isla, estuvo ayer en Universo Calleja y contó una anécdota de su pasado profesional. Porque trabajaste en un hotel. Empecé como botones y acabé como conserje. ¿Cuántos años tuviste trabajando en hotel? He estado 8 años. 8 años. Sí. Y en hoteles de 5 estrellas, que yo no tenía inglés ninguno. ¿Y aprendiste inglés? Aprendí inglés. Por ejemplo, yo acabo de llegar, háblame. Ok. Hello, tú llegas en tu cosecito para allá. Hi, welcome to the hotel. Oh, thank you. Okay, how was your journey? Tal ahí, nada. Mom, good. It's the first time in Seville. Yes. Yes, oh, okay, it's fantastic, Seville. I hope yo espero, es que claro, ya lo tengo un poquito oxidado. Claro, un poquito oxidado, pero vamos, que es que resolvía Montoya, ya te digo yo, mejor que cualquier bilingüe. Vamos, como si le pidiéramos a Luismi Pérez que hiciera la sección en inglés. Luismi la haría también en inglés. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Luismi, día de muy pocas nubes, mucho más calor. En el Cantábrico, además, es donde más se va a notar esta subida de temperatura. Tarde de más viento, por ejemplo, y esto, precaución en los sitios donde ahora hay los mayores incendios. Luismi. Así es, de hecho, el viento se va a volver a reforzar esta tarde. No es que vaya a ser especialmente violento, pero habrá que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana volverá a entrar el viento del sudeste, entrando por el Valle del Mijares, por ejemplo. En el caso de Castellón, precaución porque esta tarde se reforzará. También viento del este, más bien, en el sistema central, por tanto, precaución en la zona de Ávila, en este caso especialmente, también en Toledo o en Madrid, como no. Y esos vientos del sur que se van a reforzar también en Sierra Morena, donde teníamos incendios las últimas horas, o por ejemplo en el interior gallego, en provincia de Zamora, también ese viento del sur algo más importante esta tarde. Esta mañana esos vientos más débiles, si exceptuamos Canarias, donde el alisio va a ir soplando bastante, y también cerca del estrecho seguirá soplando ese viento de levante que ahora hace subir bastante la temperatura. Por ejemplo, en Cádiz ciudad tenemos ahora mismo 26 grados de temperatura, ya son 18 los que hay en Salamanca, o 22 graditos los que tenemos en Huesca. Lluvias muy pocas, solamente algún chaparrón esta tarde y además bastante localizado en la Sierra de Cazorla, aproximadamente, también llegando hasta la Sierra de Alcaraz,
la Sierra de Revolcadores, allí hay picos de Revolcadores en el interior de Murcia, Sierra de los Filabres en Almería, pero aparte de eso no esperamos lluvias, algunas nubes pegadas al norte canario, eso sí, y esa temperatura que hoy sube respecto a ayer y se va a notar mucho en algunos sitios como Euskadi, allí sobre todo en la provincia de Álava, y en el interior de Vizcaya vamos a pasar de los 38, 39 grados, o sea que mucho calor de golpe, allí en el Cantábrico, también en el Valle del Miño, y independientemente vaya, pues esos 40, 42 grados que vamos a tener en el Tajo, en el Guadiana, en el Guadalquivir. Por tanto, técnicamente se nos habla de ola de calor mañana, pero es que hoy ya tendremos esos umbrales de calor, por tanto, muchísima precaución. Precaución, porque además es el tema que nos ocupa, la actualidad pasa por los incendios, seguimos hablando de cientos de miles de hectáreas que quedan reducidas a cenizas, y Luismi, nos traes datos hoy para contextualizar lo que se está perdiendo y también pues claro, la inmensidad de terreno que está quedando devorada. Sí. Así es, de hecho, pensad que este año se estiman ya más de unas 205.000 hectáreas, solo este año, en incendios y en hectáreas quemadas en nuestro país. 2026 que se añade, como no, a un 2025 que fue nefasto, y si sumamos las hectáreas quemadas, se estiman las hectáreas quemadas de este año con las del año pasado, que ya se pueden catalogar, suman alrededor de 600.000 hectáreas. Son muchísimas hectáreas. De hecho, este año estamos teniendo muchas más hectáreas que la media que se suele quemar cada año. Recordemos una cosa, España es un país de agua y de fuego. Eso ha sido siempre. Lo que pasa es que, lógicamente, llevamos una temporada, un par de años que la cosa se está saliendo de madre y, lógicamente, pues todo eso hay que gestionarlo de alguna manera y hay que pensar en el futuro cómo podemos minimizar todas estas cantidades de incendios que tenemos y, sobre todo, pues toda la gran cantidad de infraestructuras que se ven mermadas y la gente que se tiene que mover a un sitio y a otro para evitar ese fuego. Esas 600.000 hectáreas suponen más del 1% de todo el territorio del país. Y pensad que, lógicamente, no toda España está llena de árboles. No son pocos los árboles que hay, no son pocos los montes que tenemos. Tenemos 28 millones de hectáreas, con lo que solamente el año pasado y ya se ha quemado más del 2% de la cantidad de bosques que tiene España. Qué tristeza. Puede pensar mucha gente, es que un 2%, a ver, sí, me siguen quedando un 98%. Los magufos seguro que dirán, si al fin y al cabo luego crecerá el bosque y me sigue quedando ese 98%, que lógicamente es la mayoría. Ya, pero si eso lo contextualizamos en superficie, estamos hablando de más de 6.000 kilómetros cuadrados quemados. Y no en los últimos años, sino solamente en un año, desde más bien mayo del año pasado a casi agosto de este año, poco más de 14 meses. En esos 14 meses, esos 6.000 kilómetros cuadrados equivalen a toda la provincia de Girona, como si se quemara entera. Quien haya ido a Girona ve que hay playa y hay montaña, desde y hay luego. Pirineo, Alto Pirineo, todo eso se ha quemado. Pero, por ejemplo, la ciudad de Madrid, que es de las más grandes en extensión, aparte de en población, en extensión, la ciudad de Madrid es muy grande. Pues entre el año pasado, que conste eso en acta, solo lo del año pasado, en España, no en Europa, en España el año pasado y lo que llevamos este año, llevamos más de 9 veces la superficie de Madrid. O, por ejemplo, todavía es más escandalosa la cifra que os voy a dar. Solamente los incendios de este año, estamos hablando que han quemado más que toda la superficie de la isla de Gran Canaria. Imaginad que ahora, que no pase, pero se quema la isla de Gran Canaria. Eso es una calamidad, lógicamente. Pues todo lo que se ha quemado en nuestro país ya equivale a más de la superficie de Gran Canaria y solo este año. Solo este año. Por tanto, estamos hablando que es una barbaridad, sí, de claro. Es una barbaridad. Estamos muy por encima de la media. Y está genial que nos hagas estas comparativas, porque es verdad que cuando se habla de hectáreas, no todo el mundo tiene en mente cuánto es una hectárea, cuántos kilómetros cuadrados son esos 6.000 de los que hablas. Está muy bien que nos lo pongas en contexto. Es que siempre se dice que, de hecho, a ver, es una unidad de medida, llámale como un poco estándar, pero si una hectárea es más o menos un terreno de juego de un campo de primera división. Pues imaginad, pues venga, si a los que sean muy forofos o las que sean muy forofas del fútbol, pues pensad que lo que se ha quemado el año pasado y equivale a 600.000 campos del Bernabéu, o 600.000 Camp Nous, o 600.000 catedrales, lo que queráis.
600.000 campos de fútbol de primera división. Eso es una brutalidad. Tremendo, tremendo. Y decías antes en la primera hora, Luis, nos decías que nunca mejor dicho que los árboles no nos dejen ver el bosque, porque uno de los motivos de este gran número de incendios y de su progresión es que en realidad es que sí que tenemos más bosque que nunca. Sí, ahí está. De hecho, a ver, igual que os digo una cosa, que se ha quemado muchísimo y que no hay que decir que eso es un problemón. Hombre. Toda la gente, a mí no me gustaría que me dijeran vete de aquí porque es que se te puede quemar la casa. O sea, eso es que no me lo quiero ni imaginar. No, por tanto, los testimonios que estamos escuchando son tremendos. Ayer el recorrido que hacía nuestro compañero Javier Ruiz, que se fue a lugares aquí por la Comunidad de Madrid, de vecinos afectados, toda la narración de los testimonios en Hora 25 es algo que si hay alguien que tiene alguna duda de lo que está pasando y no sabe la envergadura de lo que significa a nivel humano esto, que se escuche ese trocito de Hora 25 con Pablo Tallón. Sí. De hecho, y bueno, y toda la gente que está dando, así de claro, es que está dando la vida por los demás y por toda y porque eso no vaya más. Pues bien, aparte de todos esos incendios, pues sí que podemos decir que en el pasado había menos bosques y menos superficie forestal, entendida como bosques y como matorrales, como arbustos, como zona de monte, para que nos entendamos. Desde 1990 hasta ahora ha aumentado casi un 10% la superficie entre arbolada y vegetal en nuestro país. Por tanto, sí, tenemos más monte que antes. Ahora hay más árboles, bastantes más árboles que en 1950, para que nos entendamos. Sí. Mucha gente quizás en 1950 todavía no había nacido, pero sí que pues sus padres, sus abuelos les han explicado lo que había en 1950 y había un montón de pueblos en los que había mucha población, en los que se trabajaba la agricultura y todo eso lógicamente se ha ido dejando. Sí. Y claro, cuando tú dejas el campo, las matas primero y luego los árboles van a buscar su terreno y empieza a crecer maleza por todos sitios. Dicho esto, tenemos más árboles, por tanto, sí que es verdad que ahora hay más bosques en nuestro país, pero de esas, por ejemplo, desde 1990 a hoy, ha aumentado en unas 2 millones de hectáreas en la superficie con vegetación. En 36 años ha aumentado 2 millones de hectáreas, pero es que en un año se han fundido un tercio. Por tanto, también hay que mirar eso, que la progresión que llevamos de incendios es muy grande, pero sobre la base que ahora tenemos más monte que antes, y eso es uno de los motivos, entre otro montón, de que podamos tener estos incendios tan grandes y tan incontrolables. La masa forestal es muy continua y eso hace mucho más devastadores y mucho más fatídicos los incendios forestales en nuestro país. Luis Mi Pérez, pues como siempre, gracias por explicarlo tan bien. Gracias a vosotros. Hasta mañana. Hasta mañana. Si amanece, nos vamos. Y con Cristina Zamorano abrimos a esta hora el kiosco de prensa. Precisamente, carrera contra el fuego. 24 horas críticas antes de la ola de calor es el titular con el que abre El País. Lo destacan todas las portadas. Los bomberos contienen distintos frentes, pero crece el temor al fuerte aumento de las temperaturas a partir de mañana. El diario.es añade que el Gobierno ampliará la declaración de zona gravemente afectada por los incendios de los últimos meses a 14 provincias. ABC se fija en los 170.000 asediados por el fuego y El Confidencial señala la intervención de Marlaska, que ve cruciales las próximas horas para combatir el fuego y permite el realojo de 9 localidades en Toledo. El Mundo titula La gran evacuación de nuestra historia. Los fuegos siguen devorando 4 provincias y entran en un momento crítico ante la llegada de otra ola de calor. En El País, el Partido Popular desdeña el pacto de Estado de Sánchez y dicen: el clima ha cambiado siempre. El Partido Popular desdeñó ayer la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un pacto de Estado sobre la emergencia climática por ideológico y sectario. La portavoz parlamentaria popular, Esther Muñoz, incluso deslizó ideas ambiguas sobre el cambio climático. El PP se acerca al negacionismo climático en plena ola de incendios, es lo que destaca el diario.es. Y en El Confidencial señalan que Ayuso descarta el pacto de Estado y advierte que la situación es grave. Y mientras ABC titula, Sánchez se agarra a los incendios como vía de escape ante el fiasco de la mayoría progresista. El Gobierno quería transmitir la imagen de capacidad ejecutiva para limitar el desgaste de los varapalos judiciales, pero se ve obligado a aplazar el decreto sobre vivienda por falta de apoyos.
Del exterior, los insultos de Milei contra Lula desatan una crisis diplomática, es un titular del País. La polémica del presidente argentino Javier Milei en el lanzamiento de la candidatura del ultraderechista Flavio Bolsonaro como rival de Lula da Silva en Brasil ha abierto una crisis diplomática entre ambos países. En ese acto, Milei llamó a Lula basura socialista. Y el gobierno brasileño convocó a su embajador en Buenos Aires y llamó a consultas al embajador argentino para expresar su protesta. En La Vanguardia, Niubó admite que el fiasco de las pruebas PISA se debe a un fallo de supervisión. Cataluña ha quedado fuera del informe internacional de PISA 2025, el programa para la evaluación internacional de alumnos. Esta organización ha decidido no publicar el estudio específico de la comunidad, al considerar que una desviación de la muestra impide que los resultados sean representativos del conjunto del alumnado catalán. La consejera de Educación, Esther Niubó, admitió ayer en el Parlamento que hubo un fallo de supervisión en las pruebas PISA de este año. En el diario.es destaca que la falta de una explicación clara sobre el error en la muestra aumenta las críticas de la oposición y del profesorado, que ya prepara una huelga por el conflicto laboral para el 8 de septiembre. Más titulares en el País. Ceuta al límite por la llegada de 1 millar de migrantes a nado. Los servicios de acogida de Ceuta se encuentran desbordados tras la llegada a nado de 1 millar de migrantes, en su mayoría marroquíes, en la última semana. Sí, estas personas entran por los 2 perímetros fronterizos de la ciudad, lo que muchos entienden como una reacción a la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio que impide la devolución en caliente de quienes entran nadando en vez de saltar las vallas. Con este titular de ABC cerramos este repaso a la prensa. El respiro familiar, uno de los recursos asistenciales que más crece en verano. Las vacaciones, con sus desplazamientos y la necesidad de reorganizar los cuidados, suele convertirse en el momento en el que muchas familias se plantean por primera vez el ingreso de sus mayores en una residencia. Y mientras en el diario.es destacan a las familias que consiguen la conciliación imposible en verano, dice la supervivencia agudiza el ingenio. Alquilar un piso en la playa entre amigas que son madres, bajar por turnos a la piscina o contratar a una profesora que rota entre casas de familias del cole son algunas de esas soluciones creativas para aquellos que pueden permitírselas. Y es 28 de julio y un día más a esta hora de la madrugada nos vamos a abrir el cajón de los recuerdos, Cristina. Pues sí, nos trasladamos a 1794 porque en Francia ejecutan en la guillotina a Maximilien Robespierre, uno de los líderes más destacados de la Revolución Francesa. Las causas de esta ejecución fueron su radicalismo extremo y el llamado reinado del terror, que generaron un pánico generalizado entre los propios líderes revolucionarios, quienes los derrocaron en defensa propia para evitar ser las próximas víctimas de la guillotina. Esto en Francia, pero ¿tenemos algún acontecimiento global? Pues un día como hoy, en 1914, empieza la Primera Guerra Mundial. Se produce tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Francisco Fernando, claro, Frank Ferdinand como el grupo. Eso es. Sí, porque el grupo indie escocés toma su nombre al ver un documental en la televisión de la Primera Guerra Mundial en referencia al archiduque austrohúngaro. Te da la risa. Frank Ferdinand, que en realidad, claro, rinde homenaje a la muerte de Francisco Fernando. Eso es, a raíz de la muerte de Francisco Fernando, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y en un mes los países de toda Europa habían formado alianzas y habían declarado la guerra a otras. Esta guerra duraría 4 años hasta 1918, cuando Alemania firmó el armisticio que puso fin a los combates en el frente occidental. Y también hoy, 28 de julio, es día de recordar frases célebres, ¿verdad, Cristina? Pues sí, porque seguro que a muchos les suena e incluso utilizan a menudo esta frase. Puedo prometer y prometo que los hombres de Unión de Centro Democrático promoverán una reforma fiscal
que garantice de una vez por todas que pague más quien más tiene. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza y de tal forma que todos ustedes puedan controlar las acciones de gobierno. Ese puedo prometer y prometo lo dijo Adolfo Suárez, un día como hoy, en 1982, cuando abandonó su partido, Unión de Centro Democrático. Esta salida supuso el fragmento del voto del centro, dejando la vía libre para la victoria histórica del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982. ¿Cuántas cosas ocurren el 28 de julio de diferentes años? ¿El dato curioso de hoy, Cristina? Pues un día como hoy, en 1943, se fundó una empresa multinacional sueca, amada y temida por todos los que pasan por ella. Hablamos del laberinto interminable que acaba con la paciencia de muchas familias en sus compras, porque se sabe cuándo se entra, pero nadie sabe cómo y cuándo se sale de IKEA. Bueno, yo sí que lo sé, siempre se sale con un ticket mucho más alto del que creías que ibas a salir. También, y comiendo allí. Y comiendo. Esta empresa comenzó como un pequeño negocio de venta por correo, que comercializaba bolígrafos o carteras, y a finales de la década de 1940 se enfocó exclusivamente en el mobiliario. Todos sabemos que venden productos de automontaje que destacan por su diseño, sus precios asequibles y su funcionalidad. Y su éxito ha llegado a canciones como esta. Me gustas más que el eco al presentador del rimadero. Por ti estudiaría teleco, por ti me haría ingeniero. Pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un mueble de IKEA. Bueno, pero ya luego cuando les vas pillando el truco, o sea, los primeros te cuestan mucho. Lo peor son los cajones con raíles. Luego Sí. ya, o ¿cómo se llama eso? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, Raíles. sí. Pero luego ya le vas, ¿sabes? Cuando ya haces muchos pisos, muchas mudanzas, muchos pisos de estudiantes, ya le vas pillando ahí una cosa esa a la llave Allen. La gente es que y las dice estanterías que ponen tornillos de más. Ya. Y ya eso confunde porque no sabes si no los has puesto donde debías o qué pasa. Siempre hay uno de por si acaso, Claro. uno de por si acaso. Bueno, terminamos con otro apunte musical, ¿no, Cristina? Sí, porque en 1956 Elvis Presley consigue su segundo número 1 con esta canción. Hold me close, hold me tight, make me thrill with delight. Let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. Every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm living for. I want you, I need you, I love you more and more. I thought I could live without romance until you came to me. But now I know that I will go on loving you eternally. What you please. Que si además de escuchar el Se Amanece nos vamos en directo, lo queréis escuchar en podcast, genial. Que si además de escucharnos en podcast queréis seguirnos en las redes sociales, estupendo. Pero que si además os metéis en Spotify y buscáis la lista de canciones Si Amanece nos vamos ser y le dais a seguir, eso ya es nivel premium, como los 8.462 amables seres humanos que le han dado a seguir y que hacen que cada día crezcamos un poquito más y que cuando vuelva Roberto Sánchez el 31 de agosto nos podamos poner un poquito chulitos. To me. Alex Benito, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En la actualidad deportiva, la Liga da su pitido inicial el 15 de agosto y los clubes pues ya están de lleno en la pretemporada. Todos a Inglaterra, titulaba Mundo Deportivo por el desplazamiento del Barça a St. George's Park, con las sorpresas de Frenkie de Jong, que se supervisará su lesión, y la de Ter Stegen, que su cesión al Ajax está todavía encallada.
Pero Adriana, más allá de los partidos, la pretemporada son los fichajes. Bueno, supongo que traes pues más culebrones en esta sección, que ya es una sección, la del culebrón de los fichajes dentro de los deportes. Pues sí, me temo que sí. El caso Julián sigue estancado y el club azulgrana tiene, según titulaba el diario Sport, Krupi Plan B, siendo el del Bournemouth la alternativa al delantero argentino por si este fallase. Y en cuanto al Real Madrid, su nueva estrella todavía no se ha anunciado. El fichaje de Diomandé sigue sin ser oficial y de hecho su actual club, el Leipzig, ha celebrado en sus redes la vuelta a los entrenamientos del jugador de Costa de Marfil. Ha decidido fichar por el Real Madrid, pero hasta que no esté todo cerrado, pues sigue con lo previsto. Todo apunta a que su incorporación por el club blanco es inminente, porque el PSG ha retirado su interés por el delantero, asegurando que el precio exigido por su traspaso y sus pretensiones salariales eran completamente desproporcionadas y alteraban el mercado. Y el Real Madrid está haciendo muchos fichajes para la próxima temporada. Pues mira, confirmados 4, pero según Nacho Fernández en una entrevista que publica hoy el diario AS, Mourinho es la mejor incorporación. Es lo que necesita el Madrid. Bueno, pero otra de esas incorporaciones muy comentada ha sido la de Cucurella, que se ha despedido del Chelsea con un emotivo mensaje. Thanks to this club and its high expectations. Today, I can honestly say that London will always be my home. Gracias a este club y a sus grandes expectativas, hoy puedo decir que Londres siempre será mi casa y vosotros siempre seréis parte de mi historia. Me voy del club siendo un hombre. He conseguido muchos de mis sueños gracias a vosotros y os lo agradezco. Ha sido un jugador Cucurella muy querido en Londres, igual que es Cubarsí en su pueblo. Tras ganar el Mundial, el central del Barça ha recibido un homenaje en Vilablareix, donde creció y empezó a jugar al fútbol, según mencionaba el diario Sport. Y en fútbol internacional, Italia no tiene arreglo. Esta es lo que dice la portada del diario AS. La Federación Italiana de Fútbol canceló la designación de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador de Italia, debido a un escándalo político y social provocado por sus vínculos comerciales con una casa de apuestas rusa. Y a raíz de ello, el que había sido elegido como director deportivo, Paolo Maldini, y su compañero Leonardo, renuncian a la selección italiana. Solamente 16 días después de haber sido incorporados por no poder firmar a Pirlo como entrenador. Anoche estuvo la ministra de Inclusión, Elma Sainz, en El Larguero con Yago de Vega para presentar el informe de delitos de odio en redes sociales durante el Mundial. Esto ya no va de no ser racista, sino que hay que ser manifiestamente antirracistas, y en un altavoz que tiene tan potente el fútbol, que tiene tan potente un evento como un mundial. ¿Hablaba la ministra, Alex? Sí, hablaba la ministra de un altavoz potente, y es que la FIFA informó que el Mundial alcanzó 20.000 millones de reproducciones de vídeo en sus plataformas digitales. Nos anticipamos, sabíamos que esto podía pasar, encargamos un informe específico al Overaxe, a ese observatorio que mencionabas contra el racismo y la xenofobia, y efectivamente hay un incremento muy importante, más del 50% de esos 55.000 mensajes monitorizados que iban directamente y que tenían el objetivo y que querían deshumanizar, con mensajes que incluso algunos hablaban de violencia explícita, y muchos de ellos, efectivamente, más del 65% dirigidos al norte de África y con ese objetivo de Lamine Yamal, ¿no?, entre otros. Sí. Bueno, muy interesante la entrevista con el Sainz. Dejamos de un lado el fútbol después del Tour de Francia que acaba de terminar. ¿Hay algo de movimiento con el campeón, Alex? Pues mira, Adriana, igual que tuvimos resaca del Mundial, también tenemos resaca del Tour. Tadej Pogačar anuncia que habría posibilidades de que corriese la Vuelta a España, que empieza el 22 de agosto. Y el director de su equipo, el UAE, asegura que puede ganar su sexto Tour de Francia al estar a la altura de las leyendas. Gracias, Alex. 5:41 de la madrugada, 4:41 si estáis en Canarias. Los incendios siguen marcando la actualidad informativa y también las palabras de los diferentes políticos sobre lo que está ocurriendo. Laura Martínez. Sí, pero por suerte hay pequeños oasis, como el de Libertad. Ayer llamó a Así Amanece Luis de Benavente para recomendar la entrevista de Libertad en Hora 25. El viernes, el programa de Hora 25 hizo Pablo Tallón una entrevista a una niña que es un espectáculo de entrevista. Dura 4 minutos. El que pueda bajarla, descargarla por la red. Una niña de 11 años que sin leerse la entrevista. O sea, una niña que me pareció sobresaliente. Aparte lo tenía todo, hasta el nombre era bonito porque el nombre era Libertad. Una niña de 11 años que dio una lección a todos los políticos, a toda la gente esta que habla y que habla. La entrevista más preciosa que he oído. Más preciosa que he oído. La más preciosa que he oído. Pues esperamos que Luis estuviera anoche escuchando Hora 25 porque parecía que Pablo Tallón estaba hablando de Luis. Y claro, el viernes hablamos con alguien y no se imaginan la de cantidad de mensajes por redes, gente que llamaba a la radio, gente que escribía, que comentaba, ¡qué historia! ¡Qué bien hablaba! ¡Qué alegría nos ha dado! Pues esperemos que Luis estuviese escuchando, sobre todo porque volvió Libertad. Nos hemos ido a un campamento
y ha sido todo súper chuli. Nos estamos divirtiendo bastante los niños y todos los adultos pues también. Hemos estado jugando al bingo y de todo. Los servicios sanitarios, es más, se me hinchó el ojo. Sí. Y gracias a ellos el ojo lo tengo perfecto, me he podido bañar perfectamente en la piscina con el cloro sin que me pasara nada. Así que si escuchan esto, les quiero agradecer un montón a Villa del Prado y a todo. Claro, estaba diciendo que estaba en un campamento porque no lo hemos dicho, pero efectivamente Libertad es una de las niñas que, como tantos otros ciudadanos, han tenido que ser evacuados, trasladados a otros lugares por culpa de los incendios. Y claro, Libertad es una niña de 11 años que está viviendo esto pues con la emoción de una niña de 11 años, con cierta preocupación, pero a la vez muy contenta y sobre todo era inmensamente agradecida con todo el mundo que le estaba ayudando y compartió que estaba bien todo el mundo, ¿no, Laura? Estaba bien todo el mundo, pero cuando digo todos es todos. ¿Titi está bien? Titi es el gato, por si no lo escucharon el viernes. Sí, mi gata está perfectamente, la han movido a una cama y una jaula más grande para ella con su arenero, su comida y todo. Y es tan grande que hasta entro yo. Hasta entro yo. La verdad es que era un placer escuchar a Libertad, muy tierna. Y sobre los incendios, seguimos avanzando. Óscar Puente publicó ayer un vídeo en Twitter en el que habla, pues entre otras cosas, del Partido Popular. Así que cuando yo ahora les escucho hacer peticiones de rebajar el tono, de enfriar los ánimos, me pregunto ¿por qué? ¿Por qué ahora sí? Y la respuesta es sencilla. Porque detrás de este drama que vivimos cada verano están sus políticas. Llevan años negando la evidencia que subyace tras el aumento exponencial de incendios y de fenómenos naturales adversos, que es el cambio climático. Pues sobre el cambio climático habló Feijóo en la entrevista en La Razón que hoy todavía colea. Veremos si se consolida o no el cambio climático, que todo parece indicar que estamos ante un cambio climático en el mundo. A ver si se consolida o no el cambio climático. Sí, parece que no ha sido suficiente con lo que tenemos hasta ahora. Y su portavoz, Esther Muñoz. Durante toda la historia de nuestro planeta el clima ha cambiado. Eso es de perogrullo. Ahora bien, ¿cómo actuamos el ser humano frente a las cosas que cambian, ¿no? Yo creo que esto de el cambio climático mata, el cambio climático es el responsable de todo, es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por las responsabilidades que tienen. Vale, Isabel Díaz Ayuso se fijó no tanto en el cambio climático, sino en la limpieza de los montes. Toda la gente del campo nos están diciendo exactamente los mismos problemas y que se han ido encontrando a lo largo del tiempo. Dificultades para limpiar los montes, dificultades para trabajar en sus propios terrenos. Bueno, algo lo de la limpieza en lo que habían reparado en el programa Mañaneros, en el que hicieron, por cierto, un Desmontando Bulos. Pues la ley de montes en su artículo 4 no solo no prohíbe limpiar los montes, sino que obliga a las administraciones públicas a velar por su gestión y protección, también por su limpieza, tanto en montes de titularidad pública como privada. Bueno, pues sea como fuere, hay algo que hacer y lo que hay que hacer ya, pues lo hay que hacer de manera urgente o emergente, según Ayuso. La propuesta de emergencia climática, he estado mirando en las hemerotecas y veo que desde el 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver. Vale, pues esto decía Ayuso sobre el gobierno, pero Feijóo templaba los ánimos. Todos estamos juntos, todos tenemos que sumar. Todos tenemos que arrimar el hombro y no puede haber excepciones. Nadie puede tensionar más de la tensión que produce el incendio terrorífico. Bueno, casi se me olvida que estábamos hablando de Óscar Puente y su comentado vídeo de Twitter. Cuando lo vio Alfonso Serrano, no quiso templar nada ni pactar nada. Esta es su reacción a Puente en Todo es mentira. Yo reconozco que mi perfil pactista acaba cuando escucho a Óscar Puente. A ver, mi perfil pactista acaba cuando escucho a Óscar Puente y otras cosas del querer con Alfonso Serrano. Un personaje como este, que se pasa el día en Twitter, yo no gestiono. Yo conozco a su homólogo, que es el consejero de Transportes, que está todo el día trabajando. Le veo muy poco en Twitter. Es el ministro de Transportes y está en redes más que yo. Y solo para decir barbaridades. Bueno, no parece que vayan a firmar un pacto. Montse Mínguez, la portavoz del PSOE, sobre Ayuso, las lágrimas y el cambio climático. Y cada uno tiene que ser consecuente con sus competencias y cada uno, en lugar de llorar, lo que tiene que saber hacer es administrar. Si el mantra de la señora Muñoz y del Partido Popular es el cambio climático, pues ahí ustedes comprenderán que no es su prioridad nacional, sino que se lo dejan para otro detalle. Bueno, de cambio climático también habló ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hablando del calor que pasan los alumnos en los centros educativos mientras presentaba la red de refugios climáticos. También se acordó de algunos políticos del Partido Popular. En los últimos días del curso escolar
Algunos representantes de la Comunidad de Madrid, como saben, restaron importancia a las quejas de los familiares de los alumnos y alumnas de las altas temperaturas en las aulas. Y hay que decirlo claro y alto. Con un aumento de las temperaturas que lleve, por ejemplo, a que en un aula se puedan sufrir temperaturas de 30 grados, pues no se puede estudiar ni aprender con normalidad. Y cuando las temperaturas siguen aumentando, ni siquiera se puede permanecer allí con seguridad. La reflexión del presidente del gobierno fue larga y con segundas. Quizás sea fácil, pues restar importancia al calor desde el privilegio de quien vive y trabaja con aire acondicionado o que puede refugiarse en una segunda residencia con una piscina privada. Pero esa no es la realidad de millones de familias en nuestro país. Todas las personas somos vulnerables al calor, pero no todas la sufrimos por igual. Bueno, pero el que no entiende de refugios climáticos es Miguel Bosé. En Malas Lenguas contaron pues otra de sus chaladuras. España arden decenas de infiernos, pero las luminarias del medio ambiente y del ecologismo empeñados en vendernos un clima cambiático de Agenda 2030. Se reafirma en su actitud negacionista del cambio climático y ataca a los ecologistas. Proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar o el blanco eólico. Espero que en el próximo infierno sean ellos los que arden. Hola, Bueno, así lo ha soltado. Madre mía. Pues en este mismo programa daban ayer una exclusiva. Son casi 38 millones de euros, Jesús, que la Comunidad de Madrid debió haber invertido en mejorar los equipos, las instalaciones y los vehículos de los bomberos y que, sin embargo, se destinaron a otros fines. El Tribunal Superior de Justicia obligó a la Comunidad de Madrid a destinar ese dinero a donde debía y, coincidencia o no, obligada o no, Jesús, la Comunidad de Madrid anunció hace poco más de 10 días que iba a invertir, nos sonará esta cifra, 38 millones de euros en comprar 36 nuevos camiones de bomberos. Claro, la sentencia ya es firme, está en contra de la Comunidad de Madrid, más allá de los incendios, de todo lo que rodea este problema. A lo largo del día de ayer trascendieron unas palabras de Feijóo de este fin de semana en esa entrevista que comentábamos en La Razón. Donde Otxorprecha ha vuelto a cargar contra Televisión Española. Televisión Española tiene que ser una televisión pública plural, cuyos tiempos informativos tienen que ir de acuerdo con la ley en función de la representación de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Bueno, pues Feijóo también habló de Abascal, de posibles alianzas. Escuchad, por favor, atentamente este audio. He hablado con el señor Abascal más que con otros líderes. Yo creo que es más útil que nunca, porque la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, necesitan un gobierno muy sólido y el espectro de centro-derecha. Bueno, dejando a un lado de que de nuevo hablan de Vox como centro-derecha, os voy a hacer un ejercicio de comprensión lectora, sonora, no sé muy bien cómo llamarlo. He hablado con el señor Abascal más que con otros líderes. Yo creo que es más útil que nunca. Vale, dicho así, podría parecer que el líder del PP dice que Abascal es más útil que nunca, pero es que lo cierto es que la pregunta que realmente le hacen a Feijóo en esta entrevista en ese momento es la siguiente: ¿de qué manera puede convencer a los españoles de que es más útil votar al Partido Popular que votar a Vox? Yo creo que es más útil que nunca, porque la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, necesitan un gobierno muy sólido y el espectro de centro-derecha. Vale, todo esto acompañado por un tuit que dice: Feijóo ve a Abascal más útil que nunca. Bueno, seamos un poquito más precisos o cambiemos de oficio, que tampoco pasa nada. La vida da muchas vueltas y mira, es que nunca sabes dónde puedes acabar en lo que a tu carrera profesional se refiere. Es el ejemplo de Santos Cerdán. Es lo que asegura La Razón, que ha hablado con su entorno, que se habría sacado el carnet de camión y que empezaría a trabajar como camionero. De hecho, en los próximos días, a partir de agosto, cambia radicalmente de vida y hemos querido preguntar a muchos de sus vecinos de Milagros qué opinan sobre este cambio del que fuera secretario de organización del PSOE. Vamos a ver una cosa, que a lo mejor se ha hecho camionero para llevar todas las cajas de bolsos. ¿Os acordáis de la Paqui? Que podría la Paqui, ser. Claro, la mudanza esa fue tremenda. Hombre, es que eso no lo maneja cualquiera. Eso necesita un camión, desde luego. ¿Pero qué dicen en el pueblo, Laura? Pues los vecinos sobre esta nueva vida como camionero opinan. Si quiere trabajar, bienvenido, o sea. La canción. O sea, uno más de nosotros. Pues no va a trabajar. No ha trabajado nunca, no va a trabajar. Tendría que estar en la cárcel, ¿no? De hecho, no sé por qué se le da el carnet de conducir, que se lo saque en la cárcel, como hacíamos en el ejército. Estaría bien.
pero que tiene que ir a la cárcel y no tener trabajo. Bueno, yo para ser feliz quiero un camión. Las que de momento tampoco van a la cárcel, pero están en una buena movida, son las exmonjas de Belorado. Qué pena que no esté hoy la Parda, con lo que le gusta a ella esta historia. Yo creo que entre esto y Santos Cerdán camionero estaría... Lo tenemos todo, sí. Bueno, pues ellas ayer declararon ante el juez por vender obras pertenecientes al patrimonio del monasterio. Las exmonjas del monasterio de Belorado, en Burgos, comparecen hoy en el juzgado por la venta de obras de arte y casullas considerados, según el arzobispado, patrimonio histórico del monasterio. También investigan el uso de vehículos del arzobispado tras haber abandonado la Iglesia católica. Las investigadas son la exabadesa del convento y otra exmonja. Ellas defienden su inocencia. Aseguran que obtuvieron poco dinero con las ventas. Bueno, es importante mantener las formas, como lo hacen siempre las clarisas ante los medios, esto hay que decirlo. Javier Milei, sin embargo, en un acto organizado por el hijo de Bolsonaro, le dedicó estas palabras a Lula. Los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? ¿El presidiario? ¿Sí? La basura calva. No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Bueno, a ver, te digo una cosa, no sé si te estás haciendo fuerte con los problemas con Argentina, pero ten cuidadito, que luego las redes arden las redes. Las redes sociales arden. Oye, llevamos unos días que nos falta, o no sé si no hay mucha información al respecto, si es que nos ha podido otro tipo de contenido, pero hace días que no hablamos de la Casa Real. Pues la espera ha terminado, Adriana, porque se ha hablado mucho de Sanxenxo, pero poco hablamos de Mallorca. Pues después de unos cuantos años, este verano vamos a vivir algo así como un déjà vu. El rey Juan Carlos vuelve a Marivent, aunque su última aparición en la isla es en abril de 2019 durante la celebración de la Pascua en la Catedral de Palma. Han pasado 7 años y desde entonces el rey no vuelve a pisar Mallorca. Hasta ahora, cuando, según la información de nuestro compañero Julián Aguirre, el soberano vuelve a la isla. O sea, que vuelve a Mallorca. Yo pensaba que si traías información de la Casa Real cuando es 28 de julio, sería que el emérito se hace un Sanxenxo, pero no. No, se va a Mallorca. Se va a Mallorca, pero están allí los reyes, ¿no? O van a ir los reyes, bueno, cuéntame. Tiene truco, porque si unos llegan, pues otros se van. Su hijo, por ejemplo. Justo este viernes, don Felipe se encuentra en Palma para una recepción oficial en el Palacio de la Almudaina, pero debe regresar con carácter urgente a la península, donde acude a visitar a los afectados por los incendios junto a la reina Leticia. Allí, en Mallorca, se queda parte de la familia. Vale, a ver, lo que nos garantizaban en Jazz Verano es que el emérito que no se queda solo, que va a tener compañía. La reina Sofía, arropada por toda su familia en Mallorca en su verano más complicado. Sus hijas y sus nietos se han organizado para pasar unos días con ella en el Palacio de Marivent. Ahora sabemos que el rey Juan Carlos también se ha sumado a este verano. Claro, pero es que van a tener que empezar a hacer un seguimiento del rey emérito con sus viajes de Dubái a Sanxenxo, de Sanxenxo a Mallorca, que si el rey Felipe VI se vuelve para otro lado, que si a la vuelta se encuentra con la reina Sofía. Luego dicen de la huella de carbono de Taylor Swift. Pero estos aviones dan que hablar, ¿eh? Por cierto, me interesa que estén en Mallorca porque creo que es este fin de semana se organiza el Atlántida Film Fest, que es un festival de cine que organiza Filmin todos estos siempre desde hace unos cuantos años a finales de mes, y además la reina Leticia casi siempre tiene presencia, al menos en el acto de apertura o de clausura, y bueno, no sé qué paradiña va a hacer en Mallorca Leticia, pero seguro que va a estar en este festival. Y además es curioso también, y desde aquí, mira, un pequeño toque de atención, porque cada vez que la reina Leticia va a este festival, a la Atlántida, en lugar de contar que la reina está apoyando un acto de cultura y de cine, siempre, como es un acto de noche que exige una etiqueta, bueno, pues un poquito, digamos, más hollywoodiense, siempre se habla del vestido que lleva la reina. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que hace la familia real, pero sobre todo vamos a estar pendientes de lo que hacéis vosotros mañana a las 4, cuando nos volvamos a encontrar aquí en Si Amanece Nos Vamos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.